La mesa estaba servida, pero el ambiente pesaba más que el olor del guiso que todavía humeaba en el centro. Era una de esas cenas familiares que deberían ser cálidas, pero que desde hacía años se habían convertido en un ritual incómodo. Don Ernesto, 79 años, el viejo profesor de historia del barrio, se sentaba en silencio, con la espalda encorvada y la mirada fija en un cuaderno gastado que llevaba siempre consigo. Sus hijos, ya adultos, lo observaban con un desprecio apenas disimulado. Para ellos, ese anciano no era más que una carga, alguien que ocupaba espacio en la casa y que gastaba tiempo escribiendo tonterías. Papá. Rompió el silencio el hijo mayor, Julián, 45 años, con tono burlón. ¿Sigues perdiendo horas con ese montón de hojas? ¿No entiendes que tu historia no le interesa a nadie? Ernesto levantó la vista, lentamente, como si le costara mover la cabeza. No respondió. En sus ojos brilló un destello, un rastro de dignidad herida, pero enseguida lo ocultó tras un suspiro. La hija, Camila, más joven pero igual de cortante, añadió con una mueca de fastidio: «Deberías descansar en lugar de seguir manchando papeles. Solo gastas hojas, nada más. Eso nunca será un libro, ni mucho menos algo que alguien quiera leer». Las palabras se clavaron en el corazón del anciano como cuchillos. Durante décadas había enseñado historia en las aulas, había formado generaciones enteras, y sin embargo, en su propia casa lo trataban como si fuera invisible. El silencio volvió a reinar. Solo se escuchaba el chocar de los cubiertos y el murmullo lejano de un televisor en la sala. Ernesto bajó la mirada a su cuaderno. Lo acarició con los dedos como quien toca un tesoro secreto. Ese manuscrito no era basura. Era la obra de su vida, las memorias de su tierra, las voces de quienes ya no podían hablar. Julián no pudo contener una risa sarcástica. «Viejo terco, ni tus alumnos se acuerdan de ti. ¿Para qué sigues escribiendo? Eso es tiempo perdido». Camila asintió, con crueldad adolescente a pesar de sus 40 años. «Nadie te va a publicar nada. Eres un maestro jubilado, nada más. Mejor piensa en no enfermarte y en no darnos más problemas». Ernesto respiró hondo. La rabia quemaba por dentro, pero no soltó palabra. Se limitó a cerrar su cuaderno con calma, como quien guarda un secreto que todavía no está listo para ser revelado. En ese instante, un silencio incómodo cubrió la mesa. Julián y Camila creían haber ganado, como tantas veces antes, reduciendo a su padre a la nada con sus palabras. Pero si hubieran prestado atención, habrían notado que, tras esos ojos cansados, no había derrota, sino algo más, una chispa, una paciencia que no era resignación, sino espera. Ernesto sonrió levemente, apenas un gesto, tan fugaz que sus hijos no lo percibieron. Era la sonrisa del que ha sido herido, pero no vencido. La sonrisa del que sabe que la historia, su historia, aún no ha terminado. Mientras los hijos seguían hablando de cuentas, de dinero y de problemas triviales, el viejo maestro pensaba en otra cosa, en el sobre que guardaba entre las páginas de su manuscrito. Una carta reciente, firmada por un editor que había leído un fragmento de su obra y había escrito aquellas palabras que ardían como fuego en su memoria. «Maestro, su manuscrito tiene un valor inmenso. Queremos hablar con usted». Sus hijos lo creían acabado, inútil, un estorbo, pero la verdad era otra. Esa noche, bajo el peso de la humillación, don Ernesto decidió guardar silencio. Por ahora, porque en la historia, como bien sabía él, el final nunca llega en el primer capítulo, y en su mirada cansada brillaba ya una promesa: la justicia de la memoria, el triunfo de la verdad.
Cuando don Ernesto cerró la puerta de su habitación esa noche, el silencio de la casa le devolvió recuerdos que no podía borrar. La luz tenue de la lámpara iluminaba los papeles desperdigados sobre la mesa. Tomó uno de los cuadernos y lo abrió como quien abre una ventana al pasado. En aquellas páginas había mucho más que tinta. Estaban sus años de docencia, las historias que contaba a sus alumnos, para que entendieran que la historia no era solo fechas, sino vidas, sacrificios, errores y victorias. Recordó el aula donde había enseñado durante más de 40 años. Las paredes olían a tiza, y las miradas de los muchachos se encendían cada vez que él transformaba un relato de batalla en una lección de vida. Muchos de esos jóvenes lo llamaban maestro, con un respeto que no se apagaba. Algunos, ya adultos, todavía lo saludaban en la calle con gratitud, pero en su casa, en su propio hogar, esas memorias no significaban nada. Para sus hijos, toda una vida dedicada a enseñar era sinónimo de fracaso económico. No entendían que la riqueza no siempre se mide en billetes, sino en huellas que uno deja en otros. El origen de su libro se remontaba a décadas atrás. Desde joven había sentido que la historia de su pueblo estaba llena de vacíos. Había documentos olvidados, relatos de campesinos y abuelos que nadie recogía. Mientras sus colegas se conformaban con repetir manuales, él se dedicaba a escuchar, a anotar, a buscar en archivos polvorientos. Cada testimonio era una semilla. Y un día, cuando se jubiló, decidió que era hora de convertir esas semillas en un árbol. Así nació su manuscrito, La memoria de nuestra tierra. Un título sencillo, pero lleno de verdad. No lo hacía por vanidad. Lo hacía porque sabía que si nadie contaba esas historias, desaparecerían para siempre. Y él, como maestro, sentía que su deber era darles voz a los olvidados. Recordó a Marta, su difunta esposa, quien lo apoyaba siempre. Ella le decía: «Escribe, Ernesto, un día alguien necesitará leer lo que tú sabes». Esa voz le daba fuerzas todavía. Aunque ahora estaba solo, cada vez que se sentaba a escribir, la sentía cerca, como si estuviera a su lado corrigiendo las comas o animándolo con una sonrisa. Sus hijos nunca entendieron eso. Para ellos, todo lo que no generaba dinero inmediato era pérdida de tiempo. Desde que muriera su madre, se habían vuelto más duros, más prácticos, casi crueles. Y lo que más dolía a Ernesto no eran las críticas, sino la indiferencia. El hecho de que jamás leyeran una sola página de su trabajo. En su mente resonaban todavía las palabras de Julián y Camila, sus desprecios repetidos a lo largo de los años. Pero mientras más lo herían, más escribía. Cada humillación era una razón más para terminar su libro. Esa noche, al repasar sus recuerdos, abrió un cajón y sacó una carpeta amarilla. Allí estaba la carta del editor, cuidadosamente doblada. Volvió a leerla, como quien acaricia un secreto precioso. Estimado señor Ernesto, hemos recibido un fragmento de su manuscrito y consideramos que tiene un valor histórico y literario notable. Nos gustaría reunirnos con usted para conversar sobre una posible publicación. Sus labios se curvaron en una sonrisa que mezclaba ternura y desafío. Sus hijos lo creían derrotado, invisible, un anciano sin voz. Pero él sabía algo que ellos ignoraban. La historia siempre guarda sorpresas, y los que hoy son despreciados pueden mañana convertirse en memoria viva. Mientras acomodaba los papeles sobre la mesa, pensó en lo irónico que era todo. Había enseñado durante años que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Ahora lo vivía en carne propia. Sus propios hijos habían olvidado la suya, habían borrado su valor. Pero Ernesto no iba a rendirse. Cerró los ojos,
Respiró hondo y murmuró para sí mismo: «Marta, pronto verás. Tu viejo profesor todavía tiene algo que enseñar». Y con esa promesa escrita en el aire, continuó corrigiendo su manuscrito, línea por línea, palabra por palabra, como quien pule un arma para una batalla que se aproxima. La mañana siguiente, el sol apenas entraba por las persianas viejas cuando don Ernesto se levantó. El frío de la casa le calaba los huesos, pero aún así se sentó frente a su mesa de madera, donde lo esperaban los cuadernos y el manuscrito a medio ordenar. La rutina era siempre la misma: café negro, pan duro y horas de escritura en silencio. Mientras él repasaba párrafos sobre antiguas batallas y testimonios olvidados, en la cocina se escuchaban las voces de Julián y Camila, discutiendo sobre dinero, facturas y deudas. Nunca lo incluían en la conversación. Para ellos, su padre era un mueble más, un gasto innecesario. «Viejo terco», dijo Camila esa mañana al pasar junto a su puerta y ver la lámpara encendida. «Ya deberías estar descansando en lugar de seguir garabateando. Nadie va a leer eso jamás». Don Ernesto no levantó la vista. Estaba acostumbrado a esas frases que dolían más que cualquier enfermedad. Respondió con un silencio sereno, como si las palabras de su hija fueran viento que no podía tumbarlo. Más tarde, mientras sacaba la basura, escuchó a Julián hablar por teléfono en la sala. «Sí, mi padre sigue con sus papeles. No tiene nada. Apenas su pensión, y ni siquiera alcanza. Créeme, no habrá herencia que valga». Ernesto apretó los labios. No era la primera vez que escuchaba a su hijo venderlo como un inútil ante los demás. Esa falta de respeto lo hería, pero al mismo tiempo le daba fuerzas, porque sabía que guardaba un as bajo la manga, esa carta del editor que aún no había mostrado del todo. El barrio, sin embargo, lo veía distinto. Cuando caminaba lentamente hacia la plaza con su bastón, los vecinos lo saludaban. «Buenos días, maestro», decía doña Teresa, la panadera. «¿Todavía escribiendo la historia de nuestro pueblo?», preguntaba a un joven que había sido su alumno. «No se rinda, profesor». Esas palabras eran como pequeñas luces en la oscuridad. Le recordaban que aún había quienes valoraban lo que hacía, aunque no llevaran su sangre. Esa tarde, de regreso a su cuarto, abrió de nuevo la carta del editor. La había guardado entre las páginas centrales del manuscrito, como si fuera un corazón que latía dentro de su obra. Leyó otra vez la frase que más lo conmovía. «Su manuscrito tiene un valor inmenso. Queremos hablar con usted lo antes posible». Por un momento, imaginó la escena de un auditorio lleno. Jóvenes leyendo su libro, maestros enseñando con sus páginas, la voz de su esposa orgullosa. Y luego volvió a la realidad. El ruido de la televisión a todo volumen, sus hijos riéndose de algún programa y comentando chismes, ignorando que en la habitación contigua un hombre preparaba, sin que ellos lo supieran, una pequeña revolución personal. Esa noche, durante la cena, Camila lo miró con fastidio. «Papá, ¿cuándo vas a dejar de obsesionarte con esos papeles? Nadie se interesa por viejas guerras ni por campesinos olvidados. Mejor piensa en no enfermarte, porque no tenemos dinero para hospitales». Julián se rió y añadió: «Exacto, tus historias no alimentan a nadie. No eres más que un gasto». Ernesto, una vez más, no contestó, pero esta vez su silencio era distinto. Ya no era resignación, era un plan que se gestaba en su mente. Guardó el cuaderno con calma, como quien protege un tesoro, y se levantó de la mesa despacio, sin mirar atrás. En el pasillo oscuro, mientras se dirigía a su cuarto, susurró apenas audible: «Pronto entenderán lo que significa la palabra memoria». Y con ese pensamiento cerró la puerta detrás de él,
Afuera, sus hijos continuaron hablando como si nada. Adentro, en cambio, el viejo maestro preparaba en silencio el comienzo de su reivindicación. La tarde estaba nublada, como si el cielo presintiera lo que iba a ocurrir. Don Ernesto permanecía en su cuarto, revisando por enésima vez su manuscrito. Había llegado a la última corrección de un capítulo crucial, la narración de la rebelión campesina que había marcado a su pueblo. Mientras escribía, sonaba en su memoria la voz de los ancianos que le habían confiado esos relatos, hombres y mujeres que ya no estaban, pero que vivían en esas páginas. De pronto, la puerta se abrió sin previo aviso. Julián entró con pasos pesados, sin siquiera tocar. «Papá, tenemos que hablar», dijo con el ceño fruncido. «Mira, ya basta con esta obsesión». Detrás de él apareció Camila, cruzada de brazos, con esa expresión de impaciencia que usaba cada vez que miraba el cuaderno de su padre. «Lo hablamos entre los dos», dijo ella. «Es ridículo. Llevas años escribiendo lo mismo y no sirve para nada. Ni un peso nos ha dejado esa historia». Ernesto levantó la vista despacio. Sus ojos, aunque cansados, mantenían un brillo sereno. «No escribo para el dinero», respondió con calma. «Escribo porque nuestra tierra tiene memoria». Julián soltó una carcajada sarcástica. «Memoria, viejo terco. ¿Quién va a querer leer tus cuentos de campesinos muertos?» «Nadie, papá, nadie». Camila se acercó a la mesa, tomó el cuaderno abierto y lo alzó en el aire. «Esto es solo papel», dijo con rabia. «Hojas desperdiciadas que podrían servir para algo útil». El corazón de Ernesto se detuvo por un instante. Quiso levantarse, arrebatarle el manuscrito, pero sus piernas no respondieron con la rapidez de antes. Alcanzó a murmurar: «Camila, no», pero ella ya lo había hecho. Con un gesto brusco, lanzó el cuaderno dentro de la bolsa de basura. Julián sonrió satisfecho, como si aquella acción fuera una victoria definitiva. El silencio que siguió fue insoportable. El viejo maestro respiró hondo, sus manos temblaban, pero sus ojos permanecieron fijos, duros como piedras. «¿Ven?», dijo Julián mirando a su hermana. «Alguien tenía que hacerlo. Así dejarás de perder el tiempo, viejo». Camila lo secundó. «Sí. Vive lo poco que te queda en paz. Deja de jugar al escritor». Don Ernesto no contestó. Se levantó con esfuerzo, caminó lentamente hacia el cesto y recogió el manuscrito, manchado ahora con restos de comida y polvo. Lo sostuvo entre sus manos como quien levanta un hijo herido. Lo limpió con un pañuelo, lo acarició, y en sus labios apareció una sonrisa mínima, imperceptible para sus hijos. Una sonrisa que no era de resignación, sino de algo más profundo, una decisión. «No entienden nada», susurró con voz baja, casi un murmullo. «¿Qué dijiste?», preguntó Julián, molesto. «Nada», respondió Ernesto, guardando el manuscrito dentro de su portafolio viejo. «Absolutamente nada». Sus hijos se miraron entre sí, convencidos de que habían logrado poner fin a aquella obsesión, pero en realidad habían encendido la chispa. Esa misma noche, mientras ellos dormían tranquilos creyéndose vencedores, don Ernesto se vistió con su saco más antiguo, tomó el portafolio bajo el brazo y salió a la calle. Caminó despacio, apoyado en su bastón, hasta la estación de autobuses. Su destino era claro: el centro de la ciudad, donde lo esperaba aquel editor que había escrito la carta. La humillación de ese día no lo había destruido. Al contrario, lo había empujado a levantarse con más fuerza que nunca. El viejo maestro, despreciado en su propia casa, caminaba ahora con la dignidad de quien sabe que lleva en sus manos algo más valioso que el oro: la memoria de un pueblo.
y mientras el autobús arrancaba en la penumbra de la madrugada, sus labios dejaron escapar un murmullo firme. Ahora empieza mi verdadera lección. La ciudad aún dormía cuando don Ernesto bajó del autobús. Eran las 6 de la mañana, y el aire frío cortaba la piel. Pero él caminaba despacio, con el portafolio pegado al pecho, como si resguardara un corazón ajeno. Las luces amarillentas de los postes iluminaban sus pasos cansados, y cada golpe del bastón sobre la acera parecía marcar un compás solemne. Toc, 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 como un reloj que contaba los segundos hacia un nuevo destino. Entró a una cafetería pequeña, pidió un café sencillo y se sentó en una mesa junto a la ventana. Mientras sorbía lentamente, sacó del portafolio la carta del editor. Leyó de nuevo esas palabras que ya conocía de memoria, pero que lo llenaban de energía como si fuera la primera vez. Su manuscrito tiene un valor inmenso. Queremos hablar con usted lo antes posible. Por un instante, las lágrimas se asomaron a sus ojos. No eran de tristeza, sino de alivio. Alguien había visto lo que sus propios hijos nunca quisieron ver, que su vida entera no había sido en vano. Cerró la carta, respiró hondo y pensó en Marta, su difunta esposa. La recordó frente a la estufa, con las manos llenas de harina, diciéndole: «Escribe, Ernesto, no dejes que la memoria muera. Algún día tu esfuerzo tendrá sentido». «Marta», susurró mirando al cielo, «este es nuestro día». Terminó el café, se acomodó el saco y salió rumbo al edificio del centro donde estaba la editorial. Caminó despacio, observando los escaparates, los autos que pasaban, los jóvenes apurados que lo empujaban sin pedir disculpas. Nadie lo reconocía en la multitud. Para todos era solo un viejo más, cansado, con la mirada perdida. Pero dentro de sí, Ernesto sentía que llevaba un ejército entero de voces. Los campesinos, los abuelos, los héroes olvidados cuya historia había escrito durante años. Al llegar a la editorial, respiró hondo. Era un edificio moderno, con ventanales de cristal que brillaban bajo el sol de la mañana. Se sintió diminuto, pero no derrotado. Subió las escaleras, abrió la puerta y se acercó a la recepción. «Buenos días», dijo con voz suave, casi tímida. «Vengo a ver al señor Ramírez. Soy Ernesto, el autor del manuscrito que me pidió». La recepcionista levantó la mirada y, al reconocer el nombre, sonrió con amabilidad. «Claro, don Ernesto. Pase, lo están esperando». Él caminó por el pasillo con pasos lentos, pero firmes. En la oficina lo recibió un hombre de mediana edad, traje elegante y mirada viva. El editor Ramírez. «Maestro Ernesto», exclamó, extendiendo la mano. «Qué honor conocerlo al fin. Su manuscrito me dejó sin palabras». Don Ernesto apretó la mano con fuerza inesperada para su edad. «Gracias, señor Ramírez. He esperado toda mi vida para escuchar eso». Se sentaron frente a frente. El editor abrió el portafolio, hojeó las páginas con cuidado y habló con entusiasmo. «Esto no es solo un libro, es un testimonio histórico, un puente entre generaciones. Queremos publicarlo, maestro. Y no solo eso, queremos presentarlo en la Feria Internacional de Libros el próximo mes». Las palabras golpearon el corazón de Ernesto con la fuerza de un trueno. Durante años había sido invisible en su propia casa, pero ahora alguien lo reconocía como lo que siempre fue, un guardián de la memoria. «Acepto», dijo con voz firme, más joven que nunca. «Pero con una condición. Quiero que en la portada aparezca no solo mi nombre, sino el de mi tierra. Esta obra no es mía, es de todos». El editor sonrió, asintiendo con respeto. Salió de la oficina al mediodía, con el contrato firmado y una copia del calendario de publicación.
Caminó por la avenida, sintiendo que el sol brillaba distinto. La gente seguía sin reconocerlo, pero él sabía que pronto todo cambiaría. Cuando subió nuevamente al autobús hacia casa, miró por la ventana y murmuró: «Hijos míos, pronto aprenderán lo que significa el respeto». Y con una calma casi solemne, cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía cansancio. Sentía victoria en camino. La vida en la casa siguió con la misma rutina de siempre. Julián y Camila no notaron nada distinto en su padre. Lo veían salir temprano con su portafolio viejo y regresar al anochecer, cansado pero con una sonrisa oculta. Ellos pensaban que iba a perder el tiempo en la plaza, tal vez conversando con otros ancianos. No imaginaban que cada paso lo acercaba más a una victoria silenciosa. En la editorial todo se movía con rapidez. El editor Ramírez había reunido a un equipo de correctores y diseñadores para preparar la primera edición del manuscrito. Cada página era revisada con cuidado. Cada palabra tratada como un testimonio invaluable. Don Ernesto asistía a esas reuniones con una mezcla de humildad y orgullo. Se sentía como un soldado viejo que vuelve a un campo de batalla, pero esta vez armado con la verdad de su pluma. «Maestro, su libro no es solo historia», le dijo una correctora joven una tarde. «Es un espejo de lo que somos. Leerlo me hizo pensar en mi abuelo. Gracias». Esas palabras lo conmovieron más que cualquier elogio académico. Entendió que su esfuerzo, sus noches interminables de escritura, habían valido la pena. Mientras tanto, en casa, Julián y Camila seguían con sus críticas. Una noche, durante la cena, Julián lanzó otra de sus frases envenenadas. «Papá, deberías dejar de salir tanto. A tu edad, un resfriado puede matarte. Además, ¿para qué caminas tanto? No produces nada». Camila rió y añadió: «Seguro va a perder el tiempo contando sus historias a los perros de la plaza. Viejo terco». Ernesto no respondió. Solo bajó la mirada al plato, pero en sus labios asomó una sonrisa casi imperceptible. Si supieran que en esos días el contrato ya estaba firmado, que la editorial ya había fijado una fecha de presentación pública. Los días pasaron y un mediodía Ramírez lo llamó emocionado. «Maestro, lo logramos. La primera tirada ya está en imprenta. Y no solo eso. Varias universidades nos han pedido ejemplares anticipados. Su obra despierta interés». Ernesto cerró los ojos y respiró hondo. Sintió que el peso de años de humillaciones comenzaba a desvanecerse. «Gracias, señor Ramírez», dijo con voz firme. «Usted no sabe lo que esto significa para mí». En paralelo, el rumor comenzó a correr en el barrio. La panadera doña Teresa comentaba: «Dicen que el maestro Ernesto va a sacar un libro. Imagínese, a su edad. Qué orgullo para todos». Un exalumno suyo, ahora periodista, se enteró de la publicación y escribió un breve artículo en el periódico local. El profesor que nunca dejó de enseñar. La memoria de nuestra tierra saldrá a la luz. Cuando Julián compró el periódico y vio el nombre de su padre en la página cultural, frunció el ceño. Lo leyó deprisa, incrédulo, y lo tiró sobre la mesa. «Esto debe ser un error», murmuró. Camila lo recogió y lo leyó en voz alta. Su cara se tornó seria, pero enseguida intentó ocultar el nerviosismo con una carcajada. «¿Nuestro padre? ¿Escritor? Por favor, seguro es una nota de barrio, nada importante». Pero en su interior, ambos comenzaron a sentir un cosquilleo de inquietud. Por primera vez, dudaron de la imagen de viejo inútil que habían repetido durante años. Esa noche, Ernesto entró a su habitación y abrió de nuevo el portafolio. Dentro estaba una copia preliminar del libro, con la portada aún sin terminar. Pasó la mano por las letras impresas y susurró: «Marta».
Estamos a punto de lograrlo. Y en ese susurro había más fuerza que en cualquier grito. La certeza de que la rueda de la historia estaba girando. Sus hijos aún no lo sabían, pero el mundo estaba a punto de descubrir que aquel hombre, humillado en su propia mesa, era en realidad un maestro destinado a dejar huella. La noticia se esparció más rápido de lo que nadie esperaba. En cuestión de días, el artículo del periódico local fue replicado en una revista cultural y en un programa de radio que dedicó unos minutos a hablar del maestro jubilado que había escrito un libro monumental sobre la memoria de su tierra. El nombre de don Ernesto empezaba a sonar en lugares donde hacía años nadie lo mencionaba. En el barrio, la gente se acercaba a felicitarlo cada vez que lo veían en la plaza. Maestro, lo saludaban jóvenes y adultos. Su libro será un orgullo para todos nosotros. Él agradecía con humildad, aunque por dentro sentía cómo su corazón rejuvenecía con cada palabra de reconocimiento. Pero en su casa, el ambiente se volvió tenso. Julián y Camila no podían soportar lo que leían ni lo que escuchaban. Una tarde, mientras Ernesto escribía en silencio, Julián entró sin golpear, con el periódico arrugado en la mano. «¿Qué significa esto, papá?», preguntó con tono áspero. «¿De dónde sacaste dinero para una editorial? ¿Qué es lo que estás tramando?» Ernesto levantó la mirada y lo observó en silencio, sin alterarse. «No necesito tu permiso para escribir», contestó con voz serena pero firme. «Y tampoco tu aprobación». Camila apareció detrás de su hermano, con un gesto nervioso. «No puedes hacer esto a nuestras espaldas. Somos tu familia. Si hay dinero de por medio, también es nuestro». El viejo maestro sonrió con ironía. «¿Dinero?», repitió. «Lo único que busco es que nuestra historia no se olvide. Ustedes hablan de herencias y cuentas, yo hablo de memoria y dignidad». Las palabras cayeron como piedras. Julián apretó los puños, impotente, pero no supo qué responder. Días después, comenzaron a rondar preguntas incómodas. Vecinos comentaban que el libro estaba siendo esperado en universidades, que incluso se hablaba de presentarlo en una feria internacional. Julián y Camila sentían que el suelo se les movía bajo los pies. Toda su vida habían visto a su padre como un anciano inútil, y de repente el mundo lo trataba como un sabio. Una noche, mientras cenaban, Julián no pudo contenerse. «Papá, deberías incluirnos en esto. Si vas a firmar contratos, lo justo es que nosotros también tengamos parte. Al final, somos tu sangre». Ernesto dejó los cubiertos sobre el plato y lo miró con calma. «Mi sangre», repitió despacio. «La misma sangre que me humilló diciéndome que mis páginas eran basura. La misma que arrojó mi manuscrito al cesto de basura. ¿Y ahora vienes a hablarme de justicia?». Camila trató de suavizar la tensión con una sonrisa forzada. «Lo dijimos en un mal momento, papá. No era nuestra intención. Pero tienes que entender, si tu libro gana fama, todos debemos compartirla». El anciano bajó la mirada al plato. No respondió, pero en su interior una decisión se reforzaba con más fuerza. El triunfo no sería para ellos. Aquella misma semana recibió otra llamada de Ramírez, el editor. «Maestro, ya tenemos confirmada la fecha de la presentación oficial. Será en 15 días, en el Teatro Municipal. Habrá prensa, académicos, estudiantes. Va a ser un acontecimiento grande». Ernesto sonrió, agradecido. «Allí estaré. Gracias por creer en mi obra». Cuando colgó, se quedó sentado un largo rato en su silla, mirando el portafolio que descansaba en la mesa. Sintió una mezcla de alegría y de tristeza. Alegría por la justicia que finalmente llegaba. Tristeza porque sus propios hijos nunca fueron capaces de verlo con esos ojos.
En la sala, Julián y Camila murmuraban entre sí, cada vez más inquietos. «Si de verdad esto se vuelve grande», dijo Julián en voz baja, «no podemos dejar que lo maneje solo». «Sí», respondió Camila, «debemos controlarlo antes de que sea tarde». No sabían que ya era demasiado tarde. El viejo maestro había guardado silencio toda su vida, pero esa etapa estaba llegando a su fin. Esa noche, mientras la casa dormía, Ernesto se levantó, encendió la lámpara y escribió en una hoja limpia una sola frase. La historia se escribe con paciencia, pero también con justicia. Y sonrió, porque sabía que esa justicia estaba a punto de manifestarse. El teatro municipal se llenó mucho antes de la hora señalada. Estudiantes con cuadernos en mano, profesores universitarios, vecinos del barrio y hasta periodistas de la capital ocupaban cada asiento. Afuera, una fila de curiosos se extendía por la acera. Nadie quería perderse la presentación de La memoria de nuestra tierra, la obra de un maestro casi octogenario que había escrito en silencio durante años. En el escenario, un gran cartel mostraba el título del libro con letras doradas. Bajo las luces, don Ernesto esperaba sentado, vestido con su viejo saco gris, el mismo que usaba cuando daba clases. En sus manos sostenía un ejemplar recién impreso. Lo acariciaba como si fuera un hijo. En la primera fila, Julián y Camila se removían incómodos en sus asientos. Habían llegado a regañadientes, más por curiosidad que por apoyo. Habían pensado que sería un acto modesto, casi vacío, pero lo que vieron los dejó atónitos. Un teatro lleno, cámaras de televisión, aplausos que parecían no acabar. «No puedo creer esto», murmuró Julián apretando los dientes. «Es ridículo», susurró Camila. «Es solo un viejo contando historias». Pero sus rostros traicionaban la verdad. Estaban sorprendidos y, sobre todo, asustados. El editor Ramírez tomó la palabra. «Señoras y señores, hoy presentamos una obra única. No es solo un libro de historia. Es un testimonio vivo, un puente entre generaciones. Y detrás de cada página está la vida de un hombre que dedicó todo a enseñar. Les pido un aplauso para el maestro Ernesto». El teatro estalló en vítores y aplausos. De pie, todos coreaban. «Maestro, maestro». Don Ernesto se levantó lentamente. Caminó hacia el atril con pasos firmes, apoyado en su bastón. El murmullo cesó. El silencio absoluto llenó el recinto. «Gracias», empezó con voz grave y pausada. «Nunca imaginé ver este día». Respiró hondo y continuó. «Me pasé la vida enseñando historia, convencido de que la memoria de un pueblo es su mayor tesoro. Pero en mi propia casa me hicieron creer que mis palabras eran basura, que lo que escribía no valía nada. Hoy estoy aquí para demostrar que la verdad siempre encuentra su lugar». El público aplaudió con fuerza. Julián y Camila bajaron la mirada, incapaces de sostener las palabras de su padre. «Este libro no me pertenece solo a mí», siguió Ernesto, alzando el ejemplar. «Pertenece a todos los que lucharon, a los olvidados, a quienes nunca tuvieron voz. Yo solo soy el puente que transmite lo que ellos dejaron». Las cámaras captaron cada gesto, cada arruga de su rostro iluminada por el orgullo. En ese instante, el viejo maestro dejó de ser invisible. Se convirtió en un símbolo. En el fondo del teatro, un grupo de jóvenes se levantó y gritó: «Gracias, maestro». La ovación fue tan fuerte que pareció mover las paredes. En la primera fila, Camila se cubrió el rostro con las manos. Julián, rígido, murmuró apenas audible: «¿Qué hicimos?». El discurso terminó con una frase que quedó grabada en la memoria de todos. «La historia no se borra, y la dignidad tampoco». El aplauso final fue ensordecedor. La gente se puso de pie. Algunos lloraban. El nombre de don Ernesto corría ya como un río imparable.
Cuando bajó del escenario, los periodistas lo rodearon con preguntas y flashes de cámaras. Ramírez lo sostuvo del brazo, orgulloso. Julián y Camila intentaron acercarse, pero nadie les prestó atención. En medio del bullicio, por primera vez en sus vidas, se sintieron pequeños, insignificantes frente a la figura de aquel hombre al que habían llamado inútil. Don Ernesto, sin mirarlos, salió del teatro con el libro en la mano y una sonrisa serena en el rostro. La lección había comenzado. La presentación había terminado, pero la ciudad seguía hablando de ella como si se tratara de un acontecimiento histórico. Los periódicos del día siguiente llevaban titulares que parecían un desmentido directo a las burlas de Julián y Camila. Un maestro rescata la memoria de un pueblo. El libro que devuelve la dignidad a la historia local. Don Ernesto, el viejo maestro que nunca dejó de enseñar. En las cafeterías, en la plaza, incluso en la radio, el nombre de Ernesto resonaba con respeto. Mientras tanto, en la casa, el ambiente se volvió insoportable. Julián y Camila no podían ignorar lo que ocurría. Cada felicitación de un vecino, cada llamada de un conocido que los reconocía como los hijos del maestro escritor, era un recordatorio cruel de su propio desprecio. Esa mañana, Julián entró a la cocina con el periódico en la mano, los ojos rojos de rabia. Lo arrojó sobre la mesa frente a su hermana. «Míralo, Camila, míralo». Nuestro padre en la portada como si fuera un héroe. Ella lo miró con el ceño fruncido, pero no respondió. Se limitó a leer el artículo en silencio. Las palabras eran claras. El libro se había agotado en su primera edición, y la editorial ya preparaba una segunda tirada. El nombre de su padre circulaba en redes sociales, acompañado de frases de admiración. «Esto no puede estar pasando», murmuró Camila, con un nudo en la garganta. En ese momento, la puerta se abrió y don Ernesto entró, sereno, con su bastón en una mano y un paquete de ejemplares recién impresos en la otra. Los colocó sobre la mesa y los miró fijamente. «Aquí está lo que decían que era basura», dijo con voz firme. «Mi vida entera en papel, convertida en memoria para todos». El silencio fue brutal. Julián bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Camila quiso responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. «Papá», balbuceó al fin, «nosotros no pensamos que llegaría tan lejos». Ernesto los observó con calma. No había odio en su mirada, pero tampoco dulzura. Era la expresión de alguien que había perdonado hacía tiempo, pero que no olvidaba. «No pensaron nada», contestó. «Solo vieron un viejo cansado y creyeron que podían pisotearlo. Pero la historia no perdona, hijos. La verdad siempre encuentra su camino». Julián se levantó de golpe, furioso por el peso de la vergüenza. «No hables así. Somos tu sangre. Todo lo que ganes con ese libro también nos pertenece». Don Ernesto sonrió, una sonrisa fría, casi cortante. La sangre no siempre significa respeto. La herencia de la memoria no se reparte con papeles, se gana con gratitud. Y ustedes, hijos míos, nunca supieron darla. Camila rompió en llanto, tratando de acercarse. «Papá, perdónanos. No entendimos». Pero él dio un paso atrás, levantando el bastón como un muro invisible entre ellos. «Ahora entienden», dijo, «pero entienden tarde». Los dejó allí, en la cocina, sumidos en su propio silencio. Esa noche, mientras Julián y Camila discutían entre susurros, Ernesto recibió una llamada que selló la diferencia entre su vida pasada y la nueva. El editor Ramírez le informó que universidades extranjeras estaban interesadas en traducir su obra. Querían invitarlo a dar una conferencia. Colgó el teléfono y se quedó mirando el portafolio,
ahora lleno de contratos y reconocimientos. Una lágrima corrió por su mejilla, pero era de alivio, no de tristeza. En el pasillo, escuchó las voces apagadas de sus hijos. Ya no eran seguras ni arrogantes, sonaban débiles, cargadas de miedo. El viejo maestro cerró la puerta de su cuarto y murmuró: «La verdadera lección apenas comienza». El eco de la presentación aún vibraba en la ciudad. El nombre de don Ernesto aparecía en periódicos, en programas de radio y hasta en entrevistas televisivas. El maestro que sus propios hijos habían llamado inútil era ahora un referente cultural, un símbolo de dignidad y memoria. En casa, el aire era espeso, lleno de tensión. Julián y Camila apenas podían mirarlo a los ojos. Se habían acostumbrado a despreciarlo y ahora no sabían cómo enfrentarse a la realidad de un padre convertido en figura pública. Una tarde, Ernesto los reunió en la sala. Sobre la mesa puso una carpeta con papeles, contratos, cartas de universidades, invitaciones a conferencias. Los hijos se acercaron con ansiedad, intentando disimular la avaricia en sus miradas. «¿Y todo esto?», preguntó Camila, tocando los documentos como si fueran joyas. «Esto», dijo Ernesto con voz grave, «es el fruto de mi paciencia. Lo que ustedes llamaban basura, lo que tiraron al cesto, es ahora reconocido en todo el país». Julián sonrió forzadamente. «Papá, sabemos que nos equivocamos, pero somos familia, podemos ayudarte a manejar todo esto. Sabemos de dinero, de negocios. Tú ya estás mayor». El anciano lo miró fijo, con una calma que helaba la sangre. «¿Ayudarme?», repitió. «¿Cómo me ayudaron cuando me dijeron que mis páginas eran inútiles? Cuando tiraron mi trabajo al basurero? Cuando me hicieron sentir que no valía nada?» Camila trató de suavizar con un tono dulce. «Papá, lo dijimos en un momento de rabia. No lo sentimos de verdad». Pero él levantó una mano, cortando sus palabras. «Basta, las palabras son cuchillos, y ustedes me apuñalaron demasiadas veces». Se levantó despacio, apoyado en su bastón, y tomó un sobre sellado que estaba sobre la mesa. Lo sostuvo en alto. «Aquí está mi decisión final», dijo. «He firmado un contrato con la editorial. Mis regalías, mis derechos, todo lo que genere esta obra, irá a un fondo cultural y a becas para jóvenes estudiantes de historia. Porque ellos, y no ustedes, son quienes entienden el valor de la memoria». Julián se puso de pie, enfurecido. «No puedes hacer eso. Somos tus hijos. Tenemos derecho». Ernesto lo miró con la dureza de un juez dictando sentencia. El único derecho que tenían era respetar a su padre, y lo perdieron. Camila rompió en llanto. «Papá, no nos dejes sin nada». «Ya les dejé lo más importante», respondió él con un brillo de tristeza en los ojos. «Mi ejemplo. Si no lo supieron ver, es su condena». El silencio cayó pesado. Los hijos se miraron, derrotados, mientras el anciano recogía sus papeles y regresaba a su cuarto. Esa noche, mientras Julián y Camila discutían con amargura sobre cómo habían perdido todo, don Ernesto se sentó junto a su escritorio. Abrió un ejemplar del libro y escribió en la primera página una dedicatoria sencilla. «A Marta, mi compañera eterna, y a todos los que creyeron en mí cuando nadie más lo hizo». Después cerró el libro, lo colocó sobre la mesa y sonrió con calma. No era una sonrisa de venganza, sino de justicia cumplida. La gran revancha no había sido gritar ni castigar, sino demostrar con hechos que la dignidad siempre vence al desprecio. Esa noche, el viejo maestro durmió en paz. Sus hijos, en cambio, conocieron el peso insoportable de la derrota. Los días posteriores a la gran revelación transformaron la rutina de don Ernesto. El hombre que hasta hacía poco era invisible dentro de su propia casa,
se convirtió en el orgullo de un pueblo entero. Cada mañana, al salir a la plaza, lo detenían para estrecharle la mano, pedirle una foto o simplemente darle las gracias. «Maestro», decían jóvenes con cuadernos en la mano, «leímos su libro en la universidad y nos cambió la forma de ver nuestra historia». «Gracias, profesor», decían los mayores. «Usted nos devolvió la voz». Ernesto recibía cada gesto con humildad, como si aún le costara creerlo. Pero en su interior había una serenidad que no había sentido en años, la certeza de que su vida había valido la pena. Mientras tanto, en casa, la atmósfera era distinta. Julián y Camila ya no se atrevían a hablar con la misma soberbia. Los dos evitaban mirarlo directamente, y cuando lo hacían, la vergüenza les quemaba el rostro. Sus amigos les preguntaban con admiración: «¿Es verdad que tu padre es el autor de ese libro famoso?». Ellos respondían con evasivas, incapaces de admitir lo que habían hecho. Una tarde, un grupo de estudiantes llegó a la puerta de la casa para entrevistarlo. Traían cámaras, micrófonos y un entusiasmo contagioso. Julián, molesto, quiso sacarlos a empujones, pero Ernesto lo detuvo con un simple gesto de la mano. «Ellos entran», dijo con voz firme. «Ustedes ya no deciden quién tiene derecho a escucharme». El hijo bajó la mirada, derrotado, y se hizo a un lado. En la entrevista, Ernesto habló con calma y profundidad. Contó cómo había recogido relatos de ancianos olvidados, cómo había trabajado en silencio a pesar del desprecio de los suyos, y cómo creía que la memoria era el único camino hacia un futuro digno. Los jóvenes lo escuchaban embelesados. «Maestro», preguntó uno de ellos, «¿qué siente al ser reconocido después de tantos años?». El anciano sonrió y respondió: «Siento que la verdad no necesita prisa, solo paciencia. Tarde o temprano siempre encuentra su camino». Las cámaras grabaron esas palabras y al día siguiente el video se volvió viral en las redes. Miles de comentarios hablaban de él como un ejemplo de resistencia, un símbolo de respeto hacia los mayores. Esa noche, mientras el eco de la entrevista recorría el país, Ernesto salió al patio con un ejemplar de su libro bajo el brazo. Se sentó en su silla favorita y miró al cielo estrellado. «¿Lo ves, Marta?», susurró. «Lo logramos». En ese instante, Julián y Camila lo observaron desde la ventana. Había en sus rostros una mezcla de arrepentimiento y dolor. Querían acercarse, pedir perdón, pero las palabras se les atragantaban. El silencio entre ellos y su padre era ahora un muro casi infranqueable. Ernesto lo sabía. No esperaba disculpas. Su lección ya estaba dada, y el peso del desprecio que ellos cargaban era castigo suficiente. Él, en cambio, tenía algo mucho más grande: el reconocimiento sincero de la gente y la paz de haber cumplido su misión. Cuando volvió a entrar en la casa, pasó frente a sus hijos sin mirarlos. Subió lentamente las escaleras y se detuvo un instante para pronunciar una sola frase, sin volverse: «Ya no me deben nada, solo respeto». Y siguió su camino hacia su habitación, dejando a Julián y Camila hundidos en un silencio que dolía más que cualquier reproche. El invierno llegó con sus noches frías y silenciosas, pero en la casa de don Ernesto el calor no venía de la chimenea, sino de la multitud de cartas, libros y fotografías que cubrían su escritorio. Estudiantes de todas partes del país le enviaban mensajes de agradecimiento. Profesores universitarios citaban su obra en conferencias. Periodistas querían entrevistarlo una y otra vez. El anciano se había convertido en lo que nunca imaginó: una voz nacional. Pero para él, lo más importante no eran los aplausos ni los reconocimientos,
sino la certeza íntima de haber cumplido con su deber. Cada página escrita era una deuda pagada con la memoria de su pueblo. Una noche, Julián y Camila se atrevieron a entrar en su habitación. Lo encontraron sentado en su silla de madera, leyendo una de las tantas cartas que recibía. Al notar su presencia, levantó la vista, sin sorpresa. «¿Qué quieren?», preguntó con calma. Camila, con los ojos húmedos, dio un paso al frente. «Papá, venimos a pedir perdón. Fuimos ciegos, injustos, no supimos ver lo que valías». Julián bajó la cabeza, incapaz de hablar. Por primera vez, el orgullo que siempre lo había consumido estaba roto. Don Ernesto guardó silencio unos segundos. Su mirada era profunda, como si atravesara las palabras hasta llegar a lo más hondo. Finalmente, respondió: «No escribí este libro para ustedes. Lo escribí para la gente, para que recuerden quiénes somos. Pero si alguna enseñanza quieren tomar, aquí está. Nunca subestimen a quien ha dado su vida por los demás». Las lágrimas de Camila rodaron por sus mejillas. Julián murmuró apenas un «lo siento», que se perdió en el aire. El viejo maestro se levantó despacio, apoyándose en su bastón. Caminó hacia la ventana y miró las luces de la ciudad. Su silueta parecía más erguida que nunca, como si las humillaciones hubieran sido reemplazadas por una fuerza invisible. «Ya no guardo rencor», dijo sin volverse. «El verdadero castigo para ustedes no es mi enojo, sino la vergüenza que llevarán en el corazón. Y el verdadero premio para mí no son los aplausos, sino la paz de saber que cumplí mi misión». Sus hijos no pudieron responder. El silencio era demasiado pesado, demasiado verdadero. Esa misma semana, en la Feria Internacional del Libro, Ernesto fue recibido como invitado de honor. Miles de personas asistieron a escucharlo. Al finalizar su discurso, le entregaron una placa que decía: «Por su vida dedicada a la enseñanza y por rescatar la memoria de nuestra tierra». El teatro entero se puso de pie. Entre los aplausos, Ernesto sonrió con serenidad. No necesitaba más. De regreso a su casa, dejó la placa sobre el escritorio, abrió un ejemplar de su libro y escribió en la primera página: «La dignidad nunca muere. El respeto no se mendiga, se gana. Y la memoria es el único legado que ningún hijo ingrato podrá borrar». Cerró el libro con suavidad y lo colocó junto a la foto de Marta. Luego apagó la lámpara, se sentó en su silla y cerró los ojos. En la casa reinaba un silencio solemne. Julián y Camila lo miraban desde la puerta, con lágrimas contenidas, entendiendo al fin que la grandeza de su padre era más fuerte que cualquier herencia material. El viejo maestro no necesitaba decir nada más. Su última lección ya estaba escrita, no solo en las páginas de un libro, sino en el corazón de quienes, al escucharlo, jamás volverían a olvidar.